Cáritas de Ecuador, desde el área de movilidad humana y dentro del proceso de intervención hacia las familias en movilidad humana, acompaña a las personas para que puedan acceder a sus documentos y regularización y obtener un estatus migratorio dentro del país. Es así que Cáritas de Ecuador, dentro de sus proyectos de protección, viene apoyando a toda la población migrante, en especial la venezolana. Llegué acá al Ecuador en el año 2017, buscando mejores oportunidades, ya que en mi país se encontraba difícil la situación y tomamos la decisión de salir junto con mi esposa y mi hijo acá a Ecuador. Migré aquí al Ecuador fue más que todo por la condición sociopolítica del país, sobre todo esto de la inseguridad, más que todo la inseguridad, el que ya la parte de violencia estaba normalizada, de que para las personas era normal de que tú salieras y que te robaran. Yo, por ejemplo, tengo mis niños y estamos sin empleo y eso se causó a que nosotros saliéramos de nuestro país, pues. Yo tengo 3 años, ahorita me encuentro desempleada, tengo prácticamente ya casi 4 meses desempleada, por medio así me salen que sí días de trabajo y así. Los recursos para el proceso de regularización provienen de la cooperación internacional, específicamente de la GIZ. Es un proyecto que brinda y fortalece el acompañamiento a la población migrante y refugiada. Bueno, en primera instancia el fenómeno migratorio es un fenómeno multidimensional. Ahí hay realidades económicas, realidades sociales, realidades de la documentación de la regularización. En primera instancia, del total de población migrante venezolana en el Ecuador, no hay cifras exactas, pues unos hablan de 300, 350.000, no hay cifras exactas, pero lo que sí hay algunas tendencias que el 60% de ellos entró de manera irregular. Ya de hecho eso representa un problema serio porque al estar irregular la posibilidad de construir bases de sostenibilidad, base material se les limita por el acceso al trabajo. En el 2019 estoy tratando de obtener mi pasaporte, no había podido por la situación económica. El costo del pasaporte, que creo que es uno de los más elevados, al menos a nivel de Latinoamérica. Sí, no es fácil aquí en Ecuador, no es fácil. Nosotros trabajamos haciendo cualquier cosita en la calle. A la hora de que nosotros agarremos una platica para pagar riendo y servicio, no nos alcanza para comprar otra cosa. La dificultad más grande era el dinero, que no lo podíamos obtener, porque a pesar del trabajo está fuerte, no hay trabajo, económicamente no teníamos. Entonces ya teníamos como 6 meses esperando a reunir, salía una enfermedad de un niño, salía que no había comida, entonces habían bastantes dificultades. Bueno, normalmente la causa principal siempre ha sido la falta de dinero. Como sabe acá, si no tiene la documentación en regla para poder tramitar una visa de estadía acá en el Ecuador, no te permiten trabajar en muchos sitios, entonces esa es prácticamente como quien dice, la principal causa de esto. Y estar indocumentado en un país que no es el nuestro es de mucho riesgo porque nos puede agarrar migración, no podemos conseguir trabajo, no podemos estudiar. Son muchas dificultades las que pasamos las personas indocumentadas. El pasaporte es el documento oficial y un requisito primordial que le permite a la población, en este caso a la venezolana, poder optar por algún tipo de visado en el territorio ecuatoriano. Ya ahora sí podemos tener un trabajo estable porque era una de las primeras condiciones que nos ponían para poder entrar a un empleo. Voy a tener muchas oportunidades porque ya voy a poder sacar mi visa normalmente, que era lo que yo deseaba. Ponerme regular para ver si puedo conseguir un trabajito estable, bueno. El pasaporte es una identidad. Nosotros en un país que no es el nuestro, el pasaporte es la única identidad que tenemos. No es la cédula, sino nuestro pasaporte. Sacar la próxima visa, mi otra visa y regularme para ver si consigo un buen empleo. Fijo, porque por medio de no tener visa ni tener documentación, la gente aquí no quiere dar trabajo. Mayor oportunidades, nos toman en cuenta. No está uno indocumentado, a la hora de querer moverse para algún otro sitio nos respalda
la validez del pasaporte. Eso es oportunidad, ya que en muchos lugares, muchas empresas, porque vemos personas que tenemos profesión y en muchas empresas pues requieren que nosotros estemos legalizados para poder optar por los beneficios que ofrecen, poder tener un trabajo digno, un sueldo estable, un trabajo estable. Te permite poder acceder a una visa y en el cual en cierta forma te abre las puertas a tener mejores oportunidades de trabajo, ya que sin ella pudieras conseguir algo, pero no siempre te quieren pagar menos, no te pueden registrar, por ejemplo, el seguro social, no puedes tener, como quien dice, esa calidad en cierta forma para tú poder estar tranquilo. En el caso de la prórroga y también en el caso de la apostilla del documento, la labor que está haciendo Cáritas nos parece importante porque es una ayuda para esta población a la hora de subsidiar el costo del trámite. Es indudablemente un apoyo que da a comprobar que hay una red de organizaciones como Cáritas haciendo un gran trabajo de solidaridad con los venezolanos, de solidaridad con los migrantes, que se cumple un papel importante en términos de atención y en términos del desarrollo de diferentes programas de carácter social y de carácter económico, como esta ayuda para el pago del arancel consular. La regularización permite que los migrantes que residen en el país puedan estabilizar su situación y disminuir las probabilidades de que puedan ser explotados laboralmente y ser víctimas de diferentes vulneraciones de derechos. Es importante mencionar que la población venezolana que se encuentra en el país son personas que están en condición migratoria irregular, por lo tanto se le dificulta contar con un trabajo estable ya que no cuenta con un visado. Y gracias a ustedes, a Pastoral Social Cáritas Ecuador, pude sacar mi prórroga. Si no fuera sido por ustedes que están haciendo una buena labor acá en Ecuador, no hubiera podido sacarla. Son $80 que a veces uno no los tiene y si los tiene también necesita para otras cosas. Bueno, gracias a Cáritas que por esta ayuda pudimos sacarlo para volver a sacar la cédula y volver a estar estables aquí. Gracias a Dios y a Cáritas que nos han ayudado con los pagos de la prórroga. Gracias a Cáritas, es una fundación de verdad que ayuda a muchas personas. El costo del pasaporte está en $200 vía consular y se lo puede hacer a través del consulado en las ciudades de Quito y Guayaquil. Muchas familias migrantes no cuentan con estos recursos económicos para iniciar el trámite cuando es por primera vez. Súper contenta, súper feliz, lo he estado esperando mucho tiempo. Respiré al fin porque tengo mi pasaporte y mi pasaporte es como que mi único documento que me dice que estoy aquí y que tengo derechos. Feliz, contenta porque sé que era sumamente importante y necesario tenerlo. Ya ahorita estoy contento porque ustedes nos ayudaron y ya tengo ya mi pasaporte, ya con mi prórroga. Por 5 años me llegó. Es un peso menos que uno se quita porque ya está uno regular y tiene su documento vigente, que es lo importante. Me siento muy bien, muy feliz y muy agradecida con Dios y con esta fundación. Feliz, porque al estar yo bien, mi familia estará bien. Me siento como libre, siento que tengo libertad. Lo que le pedimos al venezolano es que no acuda a intermediarios, porque lo que hace es complicarle el acceso al documento, se hace de manera incorrecta. Cuando tenga que entrar al sistema para la apostilla del documento ponen la información incorrecta porque no lo están haciendo de manera directa. Lo que pedimos es que las personas lo hagan directo. Cada uno de esos tiene un manual que le permite saber cómo accesa a cada uno de los sistemas, y lo otro, la atención nuestra. Las personas vengan, si hay algún problema, hay un proceso de orientación consular de manera permanente en la intensidad de los horarios de trabajo que estamos haciendo.